Bienvenido al Purgatorio, Miguel Torres, ¿cómo estás? Un auténtico placer. Dicen en este país que hay tres cosas de las que nunca se puede hablar en una mesa, que es la política, la religión y el fútbol. Hoy intentaremos saltárnoslo un poco y tocar cada palo. ¿Qué es más complicado? ¿Intentar defender un resultado en un Camp Nou con 90.000 personas enfrente o tener que pasar por el jurado de MasterChef y que Jordi Cruz te diga que tu sofrito está soso? Pensaba que me ibas a decir lo típico que en nuestro país todo el mundo sabe de fútbol y de medicina, ¿no? Que es como dos conversaciones muy básicas o muy accesibles para todo el mundo. Me has hecho una pregunta compleja, pero que yo no tengo ningún tipo de duda. Recuerdo perfectamente, además, el primer derbi que jugué con el Real Madrid. Terminamos 3-3 con el FC Barcelona y me tocó marcar a Messi. Messi marcó los 3 goles. Y creo todavía, a día de hoy, que no tuve culpa en ninguno de los 3 goles. Es posible, ¿no? Pero bueno, es un sueño que desde muy pequeñito, porque yo soy del barrio de Chamartín, la Comunidad de Madrid creo que son 7 millones de habitantes, la ciudad pues será en torno a 3,5 millones. Y yo creo que del barrio de Chamartín, que hayan llegado al primer equipo del Madrid, pues te podría decir que Emilio Butragueño, Manolo Sanchís y yo, los únicos chicos que han vivido en el barrio y que han podido pues, vivir del fútbol. Y para mí, evidentemente, en tensión, en presión, en responsabilidad, pues me quedo con mi mundo, ¿no? Que es el fútbol. Sí, como de complicado es, porque un chaval de 20 años que de repente, es una pregunta muy clásica y se hace mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí pocas veces tengo un exjugador o jugador de fútbol profesional. ¿Cómo de complicado es que a un chaval de 20 años no se le suba este éxito a la cabeza? Bueno, yo he tenido la fortuna, o mis padres han tenido la fortuna, de muchas situaciones cuando yo he ido creciendo en la adolescencia, de no tener que explicármelas, porque el crecer de la mano del deporte pues me ha dado la posibilidad de tener que ir tomando ciertas decisiones por responsabilidad que iba adquiriendo cuando era más pequeñito, con mi equipo, bueno, con mis entrenamientos, con mis compañeros y bueno, pues de alguna manera te vas preparando para la vida adulta de una manera más responsable y bueno, con un control de la frustración más estable, y racionalizando un poquito más las cosas, ¿no? Es cierto que yo bueno, debuté con el Real Madrid con 20 años y inmediatamente después pues, me fui a vivir solo. Pero yo siempre he sido muy curioso, he intentado ser muy independiente y bueno, antes de irme a vivir solo pues le pedí a mi madre que me explicara las cosas básicas, que si cómo se planchaba, cómo se cocinaba, cómo se cosía y no tuve miedo a la vida adulta. O sea, que antes de MasterChef ya sabías cocinar, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Antes de grabar un huevo frito, ¿no? Sí, es verdad que desde que me fui a vivir solo, bastantes días iba a comer a comer a casa de mis padres, porque son de aquí de Madrid, pero ya desde muy joven pues intentaba hacer que mis amigos vinieran a casa y bueno, prepararles algo de comida, disfrutar de ese momento gastronómico juntos y bueno, ya los equipos de fútbol pues fueron incrementando dentro de sus equipos de trabajo cocineros, que nos daban el desayuno, que nos daban la comida, que viajaban incluso con nosotros a desplazamientos y comíamos en el autobús y bueno, siempre les preguntaba, siempre me ha llamado la curiosidad del mundo de la gastronomía. No, te preguntaba lo de los 20 años porque es verdad que hoy en día en el fútbol sí se notan en muchos campos y muchos equipos que los jugadores están más centrados en ser celebridades que quizás futbolistas. No sé si es algo que se habla dentro de la liga o si se nota estas cosas. Bueno, a ver, el fútbol en España es el deporte más importante y al final, pues si te vas a figuras como Lamine Yamal o te vas a figuras como actuales, ¿no? Como, no sé, Vinicius, Mbappé, bueno, son grandes referentes para chicos de su edad y para personas incluso más mayores, ¿no? Creo que el mundo del fútbol es un gran escaparate para muchos otros ámbitos, incluso para muchos países, muchos políticos, porque ejercen mucha influencia sobre un gran número de personas y bueno, pues de ahí yo creo que es importante que los equipos de trabajo que trabajan con los jugadores pues sean capaces de trabajar desde el inicio bien su marca personal, su asesoramiento en inversiones, en temas legales y bueno, en esa parte de crecimiento personal que incluso en ese punto de vista también creo que es muy relevante. Hablando de Vinicius, ya que estoy, pues mira, es que me viene la pregunta perfecta. ¿Eres Vini lover? No, a ver, me gusta mucho Vinicius como jugador cuando se centra en su trabajo, ¿no? Se centra en verdaderamente lo que yo creo que a él le hace sentirse bien,
que es tener una pelota delante y competir contra rivales. Pero cuando intentas coger la bandera del racismo, te voy a decir dos cosas, del racismo y del madridismo, porque son cosas que a veces van de la mano, pero no tienen por qué ir juntas, porque el Real Madrid siempre ha sido un club señor, tienes que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque a partir de ese momento pues, se te va a mirar con lupa cada una de las situaciones que tú hagas y bueno, no me ha gustado muchas veces cómo ha defendido al Real Madrid o cómo consideraba él que tenía que defender al madridismo. No le asumo toda la responsabilidad a él, porque creo que se le ha protegido, se le ha cuidado y bueno, pues al final es cierto que hay un sector de madridismo que está muy dividido con la figura de Vinicius. ¿No crees que es un exceso de protección incluso lo que tiene Vinicius encima? Bueno, al futbolista se le tiene que proteger, se le tiene que cuidar, es un activo del club, pero no se le tiene que dar prioridad, ¿no? Y en alguna situación con Vinicius yo creo que ha pasado, ¿no? Con el tema del Balón de Oro. Yeah. No me gustó que el Real Madrid no estuviera presente en unos premios tan importantes como el Balón de Oro. Creo que el Real Madrid históricamente, y lo dice parte de su himno, sabe celebrarlo cuando gana y sabe dar la mano cuando pierde, ¿no? Creo que ha sido ejemplar y bueno, pues creo que dentro de una actualidad donde vivimos tan divididos, donde vivimos tan en los extremos, creo que en cierto aspecto pues también con Vinicius por delante, pues él muchas veces se ha visto el responsable de muchas ¿Te situaciones. está gustando la nueva época era Arbeloa? Bueno, hice el curso de entrenador con Arbeloa, hemos sido compañeros y bueno, creo que a Arbeloa le ha llegado la posibilidad de poder entrenar al primer equipo del Madrid, más por la lealtad que tiene con el club y con la relación personal que tiene con Florentino Pérez que por sus capacidades, ¿no? Esa es la realidad. Ciñéndome únicamente a su experiencia como entrenador, porque como futbolista ha tenido una muy buena carrera, ha ganado muchos títulos y ha sido un jugador que ha entrenado mucho y que ha sido muy profesional. Pero claro, entrenar al Real Madrid es un ente especial, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es que en el caso de Xabi Alonso no ha llegado a cumplir ni el 20% del contrato que tenía. Un contrato para 3 años y a los pocos meses pues, se ha cesado de su trabajo, no se le ha dado tiempo a trabajar y bueno, a mí la figura de Xabi Alonso creo que en este momento actual del proyecto del Real Madrid me parecía más que interesante porque creo que el club necesitaba muchas más herramientas a nivel futbolísticas de las que tiene, ¿no? Bien. Viviste hablando de vestuarios, hablando de entrenadores, Arbeloa, Xavi, viviste una época gloriosa del Real Madrid, ganando 2 ligas fueron, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 2 ligas y una copa. 2006, 2007. ¿Cómo era el vestuario? Y una en esa Supercopa. época? Tío, porque, joder, tener a Guti, tener a Raúl, tener a Van Nistelrooy, joder, era una época, Casillas también cuando empezaba. ¿Quién era el jefe del vestuario en ese momento? Bueno, el jefe del vestuario era Raúl, sin ninguna duda, ¿no? Raúl, tal y como llegó al Real Madrid con 17 años, que pegó un portazo en la mesa y bueno, pues quiso ser capitán casi ya desde el primer momento y bueno, creo que estuvo muy bien rodeado desde la figura de Fernando Hierro, con un gran Vicente del Bosque que venía trabajando muy bien la cantera y bueno, yo creo que lo que consiguió Raúl pues luego facilitó que figuras como Guti, como Iker Casillas, que creo que también es una auténtica leyenda, pues hayan servido para muchos de los que trabajábamos en la cantera de manera silenciosa y con mucha ilusión, pues nos fijáramos en ellos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de estar en la antigua Ciudad Deportiva. La antigua Ciudad Deportiva, para quien no lo conociese, era un espacio donde, tal y como entrabas a la Chamartín, ¿no? Chamartín, sí, donde están las 4 torres, tal y como entrabas, lo primero que veías era el campo del primer equipo. Y eso, mientras tú andabas y te ibas a la zona de la cantera y luego al fondo estaban los campos de la cantera, pues tú ibas sintiendo que algún día querías estar ahí, ¿no? Y de alguna manera estabas como a un paso, pero un paso que no era tan fácil de darlo. Hoy en día, pues la ciudad deportiva del Real Madrid es totalmente lo opuesto, ¿no? Es la zona del primer equipo es como un búnker donde no es que no pase la prensa, sino que los chicos de la cantera pues tienen muy difícil estar cerca del primer equipo. Bueno, sí se nota que Arbeloa está subiendo a bastantes chavales, ¿no? Sí, más, a ver, es entrenador del Castilla, entiendo que bueno, claro, la naturalidad es que el entrenador del Castilla que conoce a los jugadores les dé cabida. La realidad es que los proyectos se sostienen por la idiosincrasia propia de los clubes, ¿no? Los jugadores
ya sea Iker, ya sea Raúl, ya sea Nacho, ya sea Carvajal. Iker de joven estaba tan loco como ahora. Iker, a ver, los porteros son entes especiales. Yo tengo muy buena relación con gran parte de los porteros con los que he compartido vestuario y con Iker es uno de ellos. Pasan mucho tiempo en soledad, tienen un entrenador específico. Y yo creo que a raíz de la situación médica que tuvo Iker en Oporto, en la cual pues, tuvo la fortuna de poder estar cerca de los médicos y al poder solventarlo y seguir con nosotros, yo creo que le cambió también su mente. Es una de las personas que conozco que vive más en libertad, Sí, sí, que, no, tiene, no, más, que tiene más personalidad y que no le importa mucho lo que opinen los demás. Hace lo que siente en cada momento y que por mucho que intentemos, incluso nosotros que somos amigos cercanos a él, opinar o intentar orientarle en alguna de las situaciones, es que es muy difícil. Ya las personas adultas no cambiamos. ¿Con quién era tu relación más cercana en ese vestuario? Pues mira, con Iker tuve mucha. Con Iker tuve mucha y fuera del plano deportivo. Recuerdo, porque Iker siempre ha estado con sus amigos de toda la vida, con sus amigos del pueblo de Ávila, y recuerdo que muchas veces nos íbamos a su pueblo y lo pasábamos fenomenal. Pero es que me preguntabas en ese Real Madrid que yo me encontré, era la etapa final de los Galácticos. Y Luego vinieron los segundos galácticos, ¿no? sí, si lo identificas como el Cristiano Ronaldo, Kaká y Gareth Bale, toda esta gente, sí, pero los iniciales, el primer proyecto, los verdaderos Galácticos fueron Beckham, que yo coincidí con él en el vestuario y bueno, además jugábamos muy cerca los dos y bueno, la figura de Beckham sí que ha sido muy determinante, yo creo, que para el mundo del fútbol, ¿no? Primero porque ha sido un jugador ejemplar y porque yo creo que traspasó esa parte también de potenciar nuestra marca personal. Yo recuerdo la primera vez que me puse un chándal militar o un pantalón militar es porque se lo vi a él. Era un tipo que le veías por las mañanas llegar y le quedaba todo bien. No era flipante de repente llegar y decir, Beckham, Victoria, Beckham también al lado. O sea, vamos, tendría que ser una estrella del rock total y absoluto. No sé. Sí, de hecho una de las ligas que ganamos, Sí. creo que cuando terminamos fuimos a celebrarlo al Chistu y estaba Tom Cruise en ese momento, creo que vino a ver el último partido con nosotros y estaba allí con su mujer y bueno, toda esa parte de mediática internacional que no era muy establecido en esos momentos aquí en Madrid, pues era llamativo también encontrarte con ellos. ¿Y Guti? Y Guti es... Tuvo que ser un personajazo. Guti en las distancias cortas te gana, la verdad. Para mí ha sido uno de los mayores talentos futbolísticos que ha tenido este país y que, bueno, la gente que es especial, la gente que tiene talento, pues también es muy especial en su comportamiento. Sí. Y él solo hay que escucharle ahora cuando es entrenador hablar de cómo quiere que sean sus futbolistas en comparación a cuando él era futbolista, ¿no? Y bueno, yo a Guti le juzgo por lo que le he visto en los entrenamientos, por lo que le he sentido siendo capaz con la pelota y bueno, siempre me ha parecido un gran compañero. Tú, claro, como presidente del club no llegaste a tener a Florentino nunca, cuando tú estabas. Yo en cantera, Claro. en cantera tenía a Florentino y cuando subí al primer equipo subí porque estaba Ramón Calderón en ese proyecto. Claro. Estaba Michel como entrenador como responsable de la cantera y entrenador del Castilla. Y luego, el año que me marché, después de 3 años en el primer equipo, es cuando volvió Florentino Pérez al Real Madrid en ese Galácticos 2.0, ¿no? Que tú A eso me refiero. Es que lo hablaba con mis amigos y me dicen, bueno, sí, no sé qué, los Galácticos, ellos ya son los frikis del fútbol. Yo. Sí, bueno, a ver, Florentino, la realidad es que siempre que ha llegado al Real Madrid ha hecho evolucionar el club, ¿no? Y bueno, todo el reconocimiento, por supuesto, lo tiene. Para mí, si no es el presidente más importante de la historia del Madrid, no sé quién puede ser. Pero bueno, como todo, pues en la vida se necesitan renovaciones y bueno, pues ahora el proyecto está en un momento crítico, la verdad. ¿Cómo es Florentino en las distancias cortas? No he tenido mucha oportunidad de poder conversar con Florentino. ¿Te hubiese gustado? La verdad, sí, me hubiera gustado poder conocer a Florentino en persona. Cuando me retiré del fútbol y he tenido la posibilidad de conversar con mucha gente en torno al mundo del fútbol, me di cuenta que a lo mejor hubiera sido más importante
en muchas situaciones haberme preocupado de conocer más a las personas que me habían rodeado. Es cierto que cuando un futbolista está en el vestuario y está en la dinámica del día a día, pues se preocupa de entrenar, se preocupa de preparar los partidos, de descansar y bueno, de estar cerca de tus compañeros, ¿no? Pero muchas veces esa relación personal con el entrenador, esa relación personal con el director deportivo, con los periodistas, con el presidente, eh, son relaciones que a posteriori, cuando un jugador se retira dentro del mundo del fútbol, pues te pueden abrir muchos otros caminos y evidentemente, pues si las tienes mejor cuidadas, tienes más oportunidades. A ti te entrenó, claro, Fabio Capello. Ujú. Cuéntame alguna anécdota, porque es otro que era un personaje de la época. Sí, Fabio Capello, pues bueno, es un entrenador de una generación anterior, no sé si justo de la anterior, incluso te diría de dos anteriores, ¿no? Hoy en día que está todo parametrizado, está todo con muchos datos, en la parte de preparación de partidos y de entrenadores. Yo recuerdo que Fabio Capello, cuando pues bueno, nos tenía que analizar algún equipo rival, nos sentaba en una sala y nos ponía el partido de inicio a fin, 90 minutos. ¿Qué opinas de tanto análisis en el fútbol, tanta modernez? Bueno, a mí me gusta. Yo creo que Sí. el futbolista muchas veces no le ha gustado en su tiempo libre tener que ponerse a ver partidos y a ver a rivales y bueno, creo que los equipos técnicos que tengan la posibilidad de manera individual o colectiva, pues facilitarte tu trabajo, ¿no? De conocimiento del rival al que te enfrentas, del jugador específico que vas a tener enfrente, Ya. o de tareas incluso que muchas veces en el campo, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hace viento, y el entrenador no tiene la posibilidad de poder trasladárselo a todos, a los 25 futbolistas que hay en el terreno de juego, pues en una sesión de vídeo donde te pueda decir qué es lo que quiere, de qué manera. Yo creo que los futbolistas tienen que tener capacidad para adaptarse. Lo que pasa es que vivimos en una época donde la capacidad de atención, y pasa muchas veces con los teléfonos, pues más allá de 30 segundos, 40, un minuto, minuto y medio, pues muchas veces no lo tenemos. O sea, ¿no crees que se está perdiendo un poco la esencia del fútbol en líneas generales con todo esto? Bueno, la esencia se pierde porque incluso la normativa y La nueva regla del las VAR. nuevas reglas van en torno a intentar controlar todos los parámetros, ¿no? VAR fuera. A ver, el VAR es una herramienta que a mí me parece interesante, pero el protocolo de VAR es lo que a lo mejor se debería de intentar ajustar a la realidad, ¿no? Yo creo que el fútbol nace desde la calle, nace desde el niño que busca sus medios para intentar hacer su portería, ¿no? Y que si no tiene una pelota, pues le da una patada a una lata o a una bola de papel, ¿no? Y con todo eso, pues intentas tú hacer tu camino, ¿no? Y si en el colegio, yo recuerdo en el patio del colegio, como coincidíamos 2 o 3 o 4 partidos de fútbol de niños más mayores, más pequeños, y tú ibas intentando regatear a cualquiera, buscándote tu vía y el espacio de la portería que te dejaba, ¿no? Pues el fútbol es igual. Tiene que haber ciertas herramientas eh, bueno, de intuición bueno, de intentar buscar las cosquillas al rival, que es muy difícil hoy en día que se quiera todo parametrizar. Se pierde un poco la esencia. Siendo entrenador UEFA Pro, estando involucrado con la liga y viendo, bueno, hablando de todos estos parámetros y todas estas cosas, viendo el tema de la corrupción en la federación, ¿qué opina una persona tan involucrada, por ejemplo, con el caso Negreira? Pues la verdad que me preocupa bastante. Me preocupa que en casos como ese tan determinantes, pues la justicia no sea tan... Deberían de quitarle las copas al Barça. A ver, debería de la justicia realmente darle prioridad al caso bueno, de alguna manera decir la realidad de lo que pasó, ¿no? Y que se dicte una sentencia. Es una situación que es anómala, ¿no? Que una figura tan relevante en el mundo de los árbitros pues esté contratada por un club de fútbol, ya sea el Barcelona o ya sea cualquier otro. Y es algo que debería de luchar en general el mundo del fútbol. Creo que el colectivo arbitral tiene que ser un ente independiente. Hoy en día está cogido por pinzas porque yo lo he hablado muchas veces con representantes de los árbitros. Es el único colectivo que en la previa y en el post de los partidos pues no dan declaraciones, no se expresan. Igual que un futbolista se puede equivocar en el terreno de juego, un colegiado lo puede hacer. Debería estar obligado a... Debería estar bueno, yo creo que por defender sus intereses. Es que hoy en día, si te silencias ante una pregunta o ante una noticia, se da por hecho, ¿no?
Entonces, como tú no te preocupes de intentar mostrar tus argumentos, Ya. estás vendido, ¿no? Y yo creo que creo mucho en el colectivo arbitral y en ese aspecto, en la parte de la situación de Negreira, me parece una situación escandalosa y ojalá pues, se pueda resolver lo antes posible y si alguien ha hecho mal, que lo pague. Claro, como jugador, y más de jugador siendo el Real Madrid, un equipo tan grande, ¿te consta o te ha llegado alguna vez, no sé, si en un vestuario o en una charla con otros jugadores de fútbol, que sí que ha habido amaños o pequeños, yo qué sé, cualquier cosilla dentro del tema arbitral? A ver, siempre se ha escuchado el tema de los amaños. Hemos tenido nosotros muchas sesiones didácticas de lo que nos jugamos y de la influencia y la relevancia que tenemos, ¿no? Sobre todo en momentos puntuales de la temporada o, por ejemplo, en final de temporada, cuando sí que hay situaciones de ascensos, de descensos, Sí. pero más por parte de la liga, por parte de los propios clubes, ¿no? Por departamentos donde intentan que pongas el foco verdaderamente en lo que tienes que hacer en tu trabajo, ¿no? Creo que los futbolistas están muy bien pagados, por decirlo de alguna manera, como para intentar buscar sobrecostes en situaciones de apuestas y tal. Creo que un deportista, dentro de los valores del deportista, no puede entrar esto. Se cobraba, me imagino, menos antes que ahora, ¿no? Que en el fútbol. Sí, bueno, se cobraba antes, o sea, menos antes incluso de cuando estaba yo, pero bueno, así es la vida, ¿no? El nivel de vida ha ido subiendo y bueno, pues yo creo que con Beckham, pues el tema de derechos de imagen, ahí se hizo un híbrido y bueno, pues ahora hoy en día los futbolistas ya no solo lo que generan en el terreno de juego, ¿no? Sino lo que generan alrededor y bueno, pues era una situación que tenía que llegar y es cierto, un jugador de mi nivel hoy en día pues puede estar ganando 4 o 5 veces más de lo que podía ganar. Claro, ¿cuánto gana más o menos un jugador de primera? Estoy un poco perdido. No lo sé, a ver, depende de los clubes, no todos Claro. tienen el mismo presupuesto, hay un mínimo que se le tiene que pagar a un futbolista por estar en primera división. Pero hay un mínimo en Sí, el fútbol. no sé si son 100 y pico mil euros, no recuerdo la cifra, el mínimo que tiene que pagarle cuando tú le das un dorsal de primer equipo a un jugador, tienes una obligación de pagarle un mínimo de dinero, ¿no? Lo que no hay es un máximo. Sí. Pero bueno, dentro de la normativa de que por ahí la parte de la liga lo tiene muy estandarizado, ¿no? El que los clubes sean sostenibles y que al final pues, no haya impagos de ningún tipo, ¿no? Claro, claro, claro. Luego del Real Madrid pasa hasta el Getafe, pero yo quiero hablar si no es que estaríamos aquí hablando 2 horas seguidas. Pero ¿qué pasa en la época del Málaga? La época del Málaga me parece muy interesante. Te retiras en el Málaga con 33 años. El otro día salió Marcos Llorente diciendo que se iba a retirar cuando... ¿Cómo fue? Seguro. Cuando el fútbol no le complementara del todo, ¿no? Algo así. ¿Te pasó algo parecido? Que Sí. dijiste, joder, todavía tengo físico, pero es verdad que ya no... A ver, son situaciones diferentes. Yo, en mi caso personal, porque desconozco la mente de Marcos, yo era capitán del Málaga y bueno, el proyecto fue a menos, la verdad, y sufrimos un descenso a segunda división, donde justo coincidió el inicio de mi relación con Paula y bueno, donde muchos medios que no eran del todo deportivos pues intentaron sacar muchas informaciones, algunas de ellas creadas y donde... ¿Eso te perjudicó mucho la cabeza? No, en la cabeza no, porque, bueno, nosotros teníamos ya un psicólogo dentro del equipo y no porque me bloqueara la cabeza, sino a mí, yo siempre he creído en la figura de los psicólogos como parte importante del cuidado mental que tiene que tener no un deportista, sino cualquier persona. De hecho, una vez retirado he ido al psicólogo y en diferentes momentos puntuales de mi vida y he intentado buscar una orientación de una persona experta, ¿no? Pero no me hacía sentir mal a nivel mental porque yo creo que tenía ya la personalidad suficiente como para saber lo que estaba haciendo bien o lo que estaba haciendo mal. Pero lo que sí que me sentía mal es que muchas veces al aficionado, que realmente es el que sufre, pues se le intentara condicionar o se le intentara llevar a un terreno de equivocación. Y eso por la prensa. A ver, la prensa siempre tiene su poder y bueno, al final Málaga es una ciudad muy relevante, muy importante, tiene un grupo de aficionados muy bueno y bueno, entiendo que cuando jugábamos los fines de semana y perdíamos y el lunes lo único que aparecía de un jugador del Málaga era yo pasando por la calle con mi pareja, pues entiendo que para el aficionado del Málaga, lo entiendo, no es que lo comparta,
pues le tendría que incomodar, ¿no? Que saliera por la calle, que fuera al cine o que fuera a cenar a un restaurante. No. Cosas que a mí me parecen habituales, normales, que harían cualquier otro compañero, pero no sé, muchos aficionados, igual que no cenan cuando pierde su equipo, pues a lo mejor se piensan que el futbolista se tiene que meter en una cueva. O sea, era una escena muy agresiva, supongo, en su momento todo. Era una escena incómoda porque no era el responsable del descenso del equipo, ¿no? Al final yo intentaba desde mi humildad, igual que hice desde el primer día que llegué, pues intentar aportar al equipo cada vez que tenía la oportunidad de jugar y bueno, pues yo le hablé un día con un responsable del club, ¿no? Y les dije que muchas veces, igual que me habían utilizado a mí para salir en rueda de prensa después de perder un partido, para poder defender al club, defender a la ciudad, defender a los aficionados, sentía que en ese momento pues, me estaban dejando de lado, ¿no? Y bueno, pues me dio a entender como bueno, que era mejor que se hablara de mí a que se hablara del club, ¿no? Y que bueno, no tenían tiempo para preocuparse de lo que estaba haciendo el jeque en ese momento en el club como para preocuparse de lo mío. De cierta forma te retiraste, o sea, del fútbol por lo que era el comienzo de tu pareja. No, a ver, eso fue un ingrediente más, ¿no? Pero no el hecho de la presión que sentí, sino el hecho de plantearme mi presente y mi futuro, ¿no? Al final era un descenso a segunda división, una división donde es muy compleja y donde yo ya, porque llegó un entrenador que directamente pues, fue a lo fácil, que es sentenciarme, me quitó la capitanía, me apartó del equipo y bueno, pues no se preocupó por conocer ni a la persona ni ver un poco mi trayectoria. Entonces yo, la energía de buscar un nuevo proyecto, de irme a una ciudad, de establecer relaciones con personas nuevas y bueno, verme con esa energía de empezar de cero, pues es la realidad cuando un futbolista se va a un equipo, pues no me compensaba. No me compensaba, llevaba ya muchos años fuera de mi ciudad. Quería seguir formándome, quería seguir preparándome y bueno, yo siempre en las duchas de los equipos, que es donde muchas veces más se conversa, donde todos donde todos nos desnudamos. Nunca mejor dicho. No. Sí, Había un comentario que yo siempre escuchaba y era a un compañero pues decir, nosotros tenemos que vivir del fútbol el máximo tiempo posible para ganar mucho dinero y luego poder vivir bien el resto de nuestra vida, ¿no? Y eso lo veía siempre como un abismo, ¿no? Es decir, es que me voy a meter en mi casa con 30 y pico años, sentado en un sofá a ver la tele y a que pasen las horas. Yo necesito proyectos, necesito ilusiones, necesito equivocarme, necesito vivir, ¿no? Yo creo que al final lo que nos pasa a todos en cada uno de nuestros trabajos. Y por eso no le tuve miedo al final de mi carrera, ¿no? Decidí volver a Madrid y bueno, empezar a formarme, me saqué el título de entrenador, hice un máster y... ¿Te apoyó Paula en esa decisión? Bueno, Paula es un ejemplo de mujer enorme y ella, el mundo del deporte no lo conoce, mi situación... ¿Parece la interpretación lo conoces? El de la interpretación yo lo he intentado vivir desde cerca y me parece un mundo muy complejo. Divertido por una parte, ¿no? Porque te da la posibilidad de poder ponerte un disfraz de una persona que no eres tú y llevarlo hasta su máximo, pero bueno, es un mundo totalmente opuesto y que yo soy un gran admirador, ¿no? O sea, que te apoyó la decisión. Me apoyó la decisión y no me hizo muchas preguntas, únicamente yo creo que ella sintió que mis necesidades iban hacia allí y bueno, la ilusión de poder evidentemente formar una familia. Estando los dos estados. Porque empezasteis estando a distancia, supongo. Claro. Sí, nosotros de hecho nos encontramos en Madrid un día y estuvimos hablando a distancia 3, 4, 5 meses. Bueno, tanto no 3 meses más o menos. Y la siguiente vez que nos vimos es cuando ya nos besamos. O sea, nos hicimos novios como por teléfono. Un procedimiento un poco inverso a la actualidad, ¿no? En la actualidad hoy las personas se ven, se besan, ¿no? Y luego se conocen y ahí aparecen a lo mejor los problemas. En nuestro caso fue un poco al contrario, tuvimos mucho tiempo para conversar, ¿no? Para ver en qué momento estábamos cada uno, lo que pensábamos y bueno, pues las cosas cuando tienen que fluir en la vida uno muy pocas veces sabe cómo explicarlas. Pero yo soy de los que creen mucho en el destino y en el que creo que si las cosas tienen que pasar... Y tanto el destino sucede. en tu caso. Y tanto el destino en tu caso. Esta historia es muy curiosa. Luego hablaremos más de lo emocional. Vamos a hacer un repaso a la actualidad
Me gusta hacer un pequeño repaso con los invitados de cosas que están pasando, que me des tu opinión, hablemos un poquito, porque está siendo una semana curiosa. 2026, parece que no salimos de una y ya entramos en otra. Tienes un hijo pequeño, que Sí, va a cumplir 5 años dentro de poco. ¿Te da miedo tener un hijo tan pequeño en un mundo tan peligroso? muchísimo. Es de las preguntas que más me hago todos los días. Cuando le miro, con esa alegría que tiene, esa inocencia de un niño, ¿no? Que descubre por primera vez muchas cosas. Yo muchas veces le miro y pienso y digo, ¿qué se va a encontrar? Mm, Porque estamos en un cambio generacional claro. Y de ahí todas las disputas que hay en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? mm, Porque yo he vivido de pequeño las mismas cosas que han podido vivir mis padres, mis abuelos, ¿no? Pero mi hijo va a vivir un crecimiento totalmente diferente. La manera en la que se va a relacionar con sus amigos, se va a comunicar, no sé a qué se va a dedicar, el mundo que se va a encontrar. A mí me da miedo. Me da miedo bueno, el que no se encuentre un mundo de libertad, un mundo feliz, un mundo, eh, no sé, donde al menos aquí en España la gastronomía o la cultura gastronómica pues es muy relevante, es muy potente, ¿no? El clima mediterráneo te da esa posibilidad. Pues a lo mejor no tenga tanta facilidad para poder comer cualquier alimento, no lo sé. No sé si dentro de 10 años se va a desplazar en un dron, o es que no lo sé, o va a tener un avatar que le va a hacer sus funciones. Me produce mucha inquietud mm, y bueno, de la misma manera, pues el pensar hasta dónde voy a vivir yo y si voy a poder estar acompañándole, ¿no? Porque ya, siempre un padre entiendo que quiere estar protegiendo a los hijos. no. Y viendo la situación de estas últimas horas, ¿crees que puede llegar a haber un conflicto bélico como lo que están hablando? ¿Te refieres Nada, a que traspase, a que sí, entre en Europa, no? efectivamente. Bueno, está la situación de Turquía, porque tienen una base importante de la Así OTAN. es. Ujú, Bueno, el Oriente Medio siempre ha sido mm, un punto muy específico donde realmente las personas que conviven allí son las que lo han sí, sufrido, ¿no? Porque es muy fácil todos desde la distancia querer ponernos en su piel y intentar ponernos de un lado o de otro cuando nos conviene. Eh, pero bueno, yo creo que yo me voy a la base. Yo creo que una persona cuando nace tiene que tener la posibilidad de vivir feliz, de vivir en un ecosistema donde no sufra y donde no abusen mm, de ellos, ¿no? Y bueno, en el caso de Irán, pues mm, es un pueblo que se le ha dejado de lado y que en algún momento pues, se les mm, tiene que ayudar. Yo no soy muy partidario de las guerras, pero muchas veces los políticos, por su manera de comportarse, por su manera bueno, de intentar ajustar su discurso, no se preocupan realmente de los problemas, ¿no? Y se van llevando, se van trasladando al tiempo y bueno, es una cultura, en Oriente Próximo es una cultura totalmente opuesta a la nuestra. Yo espero que no nos llegue, ¿no? no pasa nada. Pero bueno, entiendo que ahí cada uno de los presidentes y de los políticos pues tienen que intentar poner de su parte. ¿Crees que esos valores antiguos quizás del fútbol, vamos a aplicarlos a la sociedad, pero esos valores, como pueden ser los valores de un club señor como en el Real Madrid, se están perdiendo en la sociedad y a día de hoy? Bueno, sin ninguna duda, yo el valor de la cultura del esfuerzo, la cultura del compañerismo, del saber ganar, del control de la frustración cuando no te sale tu objetivo, hoy en día no lo veo, no lo veo en la sociedad. Yo veo que se premia mucho bueno, el conseguir el atajo. Mm, Veo a muchas personas que quieren vivir la vida de los demás. mm. Creo que la envidia es uno de los bueno, de las características que más me encuentro. ¿Te ha afectado mucho la envidia cuando La decías envidia en concreto no. que tuvieran envidia a ti? A ver, yo creo que he podido producir envidia, evidentemente, pues un chico eh, que me ha ido bien en la vida, que he jugado en el Real Madrid y, bueno, que económicamente soy estable y que me puedo permitir mis lujos y que estoy con una de las mujeres más guapas del país, pues seguramente produzca envidia, pero como no, internamente no lo considero, me considero una persona muy normal, con unos lujos muy accesibles, o la gran mayoría de ellos, pues bueno, no me preocupa.
me llama la atención como muchas personas quieren vivir las vidas de otros, ¿no? Y a través de las redes enseguida pues intentan opinarte de lo que tú tienes que hacer, pero no solo tú, tu hijo, tu padre, tu familia y bueno, es una pena. Creo que a nivel de sociedad estamos en un momento bastante crítico. Yo diariamente recibo muchos mensajes de gente pidiéndome cosas, ofreciéndome oportunidades. Y es la realidad. Oye, ¿me puedes dar? Oye, ¿te vienes? Oye, ¿haces? Oye, ¿quieres? Oye, ¿te interesa? Y siempre con la intención de que alguien vaya a sacar producto de ti o de alguien relacionado contigo. Y eso es una pena. Ya. ¿Cómo fue el salto a la televisión? Bueno, has tenido, como decíamos al principio de la entrevista, tus primeros pinitos con esto, bueno, pinitos, un pinazo con esto de MasterChef. ¿Qué tal la experiencia de la televisión? Bueno, he sido una persona siempre de salir de mi zona de confort y he tenido la posibilidad de hacer algún programa de televisión, más allá de que sigo conectado a la televisión, más en el tema, en plano deportivo, Sí, bueno, narración pero deportiva. olvidémonos del tema deportivo. Pero bueno, quería verme en un mundo como es el de la cocina, como es el mundo gastronómico, eh, donde bueno, quería ver hasta dónde era capaz de llegar, ¿no? Yo soy, en mi caso, el hombre que se preocupa de ir al supermercado en su casa, que cocina en casa, ¿no? Somos un grupo minoritario, o no tan... Sois ya, tres en casa. sí, somos 4 en casa, porque la hija de Paula, Daniela, vive con nosotros también. Pero me refiero que lo habitual es que pues, la madre o la mujer en casa sea la que cocine, ¿no? Y yo tengo muy pocos amigos que cocinan, cada vez más. Pero tener la posibilidad también de ir a un programa como MasterChef y bueno, pues que conocieran a un verdadero Miguel Torres dentro de su casa que se preocupa por cuidar a su familia a través de la cocina, ¿no? Que es una de las partes importantes, pues me interesaba y bueno, me he podido desarrollar, he podido viajar por toda España, conocer a cocineros que admiraba y que bueno, he podido reproducir algunos de sus platos y bueno, llegar hasta una final que no es tan fácil. O sea, que tú a los niños en casa les cocinas tú. Ya, te toca hacer. Sí, yo bueno, a veces tengo 3 menús diferentes, ¿no? A ver. Pero bueno, no me importa, lo disfruto. De hecho, con mi hijo le compré una especie de torre con peldaños que él sube, se pone a mi altura y iniciamos con un trabajo manual, el empezar una receta para poder terminarla y que él también se lo pueda comer, ¿no? De manera saludable. Hoy en día los colegios están muy precavidos con esto y ya les enseñan a los niños lo que ¿Ah, sí? Sí, el tema de la comida saludable muchas veces mi hijo me lo explica a mí y es llamativo porque yo cuando era pequeño en el comedor no tenía esa cultura, ¿no? de saber que era bueno que comiéramos o que no, ¿no? ¿Cómo es tu rutina por las mañanas? Porque, claro, Paula grabando por ahí, que tiene que hacer una serie, imagínate, mira, lo hablaba ayer, de hecho, que tiene que irse 3 meses a grabar a no sé dónde. Y tú, pues bueno, estás más en Madrid y demás y tal. ¿Cómo es tu rutina por las mañanas? ¿Cómo os organizáis en casa? Pues bueno, a ver, somos autónomos, es la realidad, y entonces pues no tenemos un horario establecido del lunes a viernes, por decirlo de alguna manera, porque para mí sí los fines de semana son más estandarizados, porque como tengo que narrar partidos, al final son fechas que están establecidas y horarios, y ahí pues nos intentamos complementar. Pero el lunes a viernes, pues mira, Paula ha estado rodando una serie, ha estado 3 meses fuera, está en Canarias y bueno, pues ahí tengo que coger las riendas de la casa y hacerme cargo pues, de levantarme por la mañana, llevar al niño, aunque lo hago habitualmente porque me gusta, pero priorizo prioritariamente el tiempo con mi familia. Yo soy de los que me levanto 7 de la mañana, desayuno con Paula, con el niño. Hacer los desayunos de café con mantequilla. Sí, bueno, cada uno lo nuestro y bueno, he visto al niño, lo llevo al niño al colegio y a partir de ahí sí que intento pues de 9 de la mañana, 4:30 de la tarde, a veces que si entrenamiento, que si proyectos que tengo, o me voy a jugar al golf, que es otra de mis pasiones. Si tengo algún viaje, pues intento organizarme con Paula o tengo la posibilidad de que mis padres viven en Madrid, pueda venir mi madre para hacerse cargo del niño y bueno, pues una familia normal, familia sencilla, con nuestro orden, nuestro funcionamiento y donde pues bueno, te ratifico que mi prioridad siempre que me lo permita lo profesional, porque me vienen muchos proyectos, Miguel, ¿te apetece esto? Y yo muchas veces pienso bueno, en si puedo, si me lo puedo permitir, pues si lo puedo ajustar al modelo de vida que tengo con mi familia, pues mucho mejor, ¿no? ¿Te enamoras de Paula todos los días? Bueno, a ver, yo con Paula llevamos 8 años. Yo no me imagino el futuro de mi vida sin Paula, pero las relaciones son relaciones y muchas veces, sobre todo cuando formas una familia y tienes un niño, pues hay puntos de vista, ¿no? Y yo soy mucho de conversar y de debatir.
Paula a veces le llama a discutir. Y a mí yo creo que no se tiene por qué pensar igual siempre, pero es importante no cortar una conversación, sino poder llevarla hasta el final y cada uno defender su criterio, ¿no? Y bueno, pues dentro del modelo de enseñanza de los niños, pues cada padre suele tener su mecanismo, si se involucra. Si no te involucras, pues te da un poco todo igual y no tienes conflictos, ¿no? Pero es importante por encima de los niños pues intentar mantener en pareja pues esas relaciones que te sigan conectando. ¿Qué hobby tenéis en común cuando tenéis Pues tiempo? mira, solemos a partir de las 8:30 de la tarde prácticamente ya tener al niño dormido y bueno, la hija de Paula muchas veces incluso cena antes también y bueno, a partir de ese momento pues tener un momento para nosotros, ¿no? Darnos nuestra cena, no tiene por qué ser muy sofisticada, nos gustan mucho las latas además, abrir una botella de vino y bueno, sentarnos en el salón y hablar un poco el día o ponernos una serie, una película y bueno, es un momento de relajación. Cada cierto tiempo intentar hacer un viaje juntos y bueno, estar mucho en el día a día, hacernos partícipe mutuamente cada uno en los proyectos en los que estamos, ¿no? Me has preguntado antes del arte dramático, pues bueno, intentar ir a alguna grabación suya, ver a su... Si te pasas por ahí. Sí, conocer a su equipo de trabajo. Bueno, ver de cerca lo que hace tu pareja, ¿no? Creo que te hace conocerla mejor. Al final, cada uno de nosotros tenemos nuestro talento y, bueno, pues el que tenga, no sé si la suerte o la desgracia de trabajar en una oficina metido entre paredes y que tu pareja no sepa cómo te relacionas con tus compañeros o lo que produces en tu empresa, pues bueno, es una pena, ¿no? Porque entonces eso es un arma de atracción también más, ¿no? Total, absolutamente. Ni en el 25 ni en el 26, pero ¿cuándo os casaréis? Esta rima me la acabo de inventar, espero que haya caído bien. ¿Cuándo os casaréis, macho? Es que el tema de casarse es una cosa que creo que hoy en día no es tan determinante, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí creo. Y de hecho me casé ya. Y Paula se casó también, ¿no? Pero muchas veces cuando o al menos en mi generación, no es que mi familia me haya educado así, ¿no? Pero en la sociedad se tenía muy estandarizado el proceso, ¿no? El proceso ya estándar de echarte en una pareja y luego casarte y luego formar una familia, ¿no? Era como un proceso para ser un ciudadano de bien y correcto, ¿no? Pero cuando tú ya te casas una vez y te separas, bueno, antes de esa separación tú le das muchas vueltas a la cabeza y tener que pensar cómo darle explicaciones a todo el mundo, ¿no? Y cuando das la primera explicación y la gente lo entiende como algo natural y ya en el colegio pues te encuentras que hay muchos padres más de lo normal que están separados y que hay pues bueno, niños adoptados, no sé, que las familias son muy diversas, pues te das cuenta de que tú al final pues tienes que adaptar lo que a lo mejor era lo común a lo que mejor te viene, ¿no? Y nosotros, o al menos bajo mi punto de vista, la unión más específica o más potente que podemos tener es el nacimiento de nuestro hijo. Yo voy a estar conectado a Paula el resto de mi vida, aunque no me case, porque tengo un hijo. Entonces, el casarme con Paula no es un tema prioritario. Yo haría una fiesta donde lo celebraría y donde, bueno, pues lo pasásemos bien, ¿no? A veces en broma pues le digo a Paula, a ti te pidieron casarte una vez, en un mundo de igualdad, a lo mejor deberías tú también vivir ese momento, ¿no? Sí, claro. No desecharlo. O sea, que estás esperando a que se te arrodille. No lo va a hacer. Una mujer de principios me dice que me espere, pero realmente, sinceramente, no pensamos en eso. No es prioritario. No es prioritario. Volviendo al tema de MasterChef, macho, tío, después de tanta preparación, yo lo pienso, joder, un programa tan... A mí me mola el tema de la cocina, pero un programa que... y son horas. Tú estuviste con Roncero, ¿no? No, estuve con Mario Sandoval. Tú estuviste con... Bueno, con Roncero tengo una experiencia interesante, porque cuando yo me retiré, me has dicho, ¿te retiraste pronto? Sí. Yo quería hacer el cordon bleu. Y está aquí en Madrid, en una universidad. El cordon bleu, para quien no lo sepa, es una de las formaciones más relevantes dentro del mundo de la cocina. Y bueno, pues iba a apuntarme y tuve una conversación con Paco Roncero un día y me dijo, Miguel, ¿para qué te vas a apuntar en un curso donde no vas a dedicarte a la cocina? Vente a mi restaurante que te enseño a cocinar. Y estuve 3 meses con Paco Roncero, recién retirado además. Aprendí a hacer muchas cosas. Como eso no me llevaba a ningún lado y únicamente era diversión, pues me fui a mi mundo profesional.
pero bueno, me sirvió para coger ciertas herramientas. Joder, Y, con Rocero, ¿eh? O sea, sí, ¿no? Y con Paco tengo muy buena relación y podía haberle llamado incluso cuando estaba en MasterChef para ir a prepararme a su cocina, porque en MasterChef la línea del programa hace que vayas evolucionando y llegues a la alta cocina, y hay muchas técnicas de alta cocina que yo desconocía. Entonces necesitaba estar en un restaurante de relevancia porque estas son decisiones que tomamos los concursantes. El programa no nos conecta ni nos da la posibilidad de ir a ningún restaurante. Esto es algo que, dependiendo de tú la relación que tengas con los cocineros, pues tienes más posibilidades o menos. Se dio que con Mario Sandoval pues he tenido más cercanía en los últimos meses y bueno, me abrió las puertas de su casa y estuve 2 meses metido dentro del de Coque. Coque, ¿no? Sí. Bueno, una casa donde yo ya conocí en Humanes, porque ellos lo hicieron en Humanes, en un pueblo de Madrid, y bueno, ahora lo han llevado aquí al barrio de Salamanca y bueno, pues es una auténtica maravilla para quien no lo haya conocido, ¿no? ¿Piensas que MasterChef es más televisión o más cocina? Bueno, creo que es un híbrido. A ver, la televisión es la televisión y uno tiene que saber que en la televisión hay muchos parámetros, ¿no? Porque al final el que está enfrente pues tiene que entretenerse y tiene que ver en ti algo, ¿no? Porque aparte yo creo que si yo estuviera en mi casa bueno, yo no, porque yo sí que me he puesto canal de cocina, ¿no? Pero a lo mejor una persona que no sea tan aficionada a la cocina como yo, si le pones todo el rato cocina y estar cocinando, pues a lo mejor se desconecta, ¿no? Y se aburre, ¿no? Y yo creo que MasterChef, en mi caso era la 10ª edición, ha ido evolucionando mucho y ha ido entendiendo también lo que gran parte de la gente que lo ha seguido, que son miles de personas, ha ido demandando, ¿no? Y bueno, de ahí el intentar acertar con el perfil de concursantes, ¿no? Hemos sido perfiles muy diferentes, donde a lo mejor en un día específico, si nos meten a todos en una sala, pues a lo mejor no sabríamos cómo relacionarnos, pero cuando empiezas a conocer a tus compañeros, cuando empiezas bueno, a compartir experiencias con ellos y a tener que trabajar en equipo, pues bueno, aparecen las relaciones y bueno, siempre con el hilo conductor de la cocina, que para mí es fundamental, porque es que yo disfruto cocinando. No creo que a lo mejor para todos mis compañeros fuera igual, porque había muchos momentos de tensión, pero yo me lo he tomado con mucha importancia, desde la cocina, por supuesto. ¿Qué te ha parecido la salida de Samantha de MasterChef? Pues ha sido una sorpresa, la verdad, porque hablabas de MasterChef y te venía a la cabeza Samantha, ¿no? No porque devalúe a Pepe y a Jordi, que son excepcionales, y yo creo que cada uno tenía su punto de atracción, ¿no? Pero bueno, ahora está Marta. Me parece una chica muy preparada y que, bueno, pues yo creo que viene también con esa tendencia nueva de gente en el que se mueve por las redes, ¿no? Y que, bueno, que no está a lo mejor tan conectado a la televisión. Y es una pena que un formato, un proyecto como MasterChef, que para mí es de los pocos estables en el mundo de la televisión y accesibles para cualquier público, pues haya muchas personas, mucha gente joven que no esté conectada a ella, ¿no? ¿Cuánto de lejos crees que te quedaste de ganar a Mariló? Pues no me quedé tan lejos, ¿eh? Al final me quedé bueno, a unos polvos que se llaman Procrema, que activa un líquido y te hace que sea más denso o menos denso. Y, en resumidas cuentas, arriesgarme más o arriesgarme menos. Yeah. Podía haber sido más cauto y haber intentado ir a un póster más sencillo, pero en una final, yo vengo del mundo del deporte, hay que arriesgar, hay que tomar decisiones y no me arrepiento para nada. Sé a quién tenía enfrente, Mariló, que venía de no saber freír un huevo y que me demostró desde el primer día hasta el último que es una persona, es una compañera que si da el sí a un proyecto, pone todo de su parte y más. Y en muchos desplazamientos en autobús que íbamos, ella estaba atrás del todo con un libro aprendiéndose la cocina desde el punto 1 hasta el último. Y eso tiene mucho mérito, tiene mucho reconocimiento y bueno, puedo presumir de haber llegado a la final de MasterChef. Sé aceptar la derrota. Pero en ningún rincón de tu corazón hay algo que te diga, "Joder, me lo merecía yo". ¿Sabes qué pasa? Que he recibido tanto cariño cuando ha terminado el programa y se ha visualizado, que me he sentido en parte ganador de la calle. Mucho mensaje de gente de Miguel ha sido el más regular,
me lo he pasado fenomenal contigo, lo merecías por el camino. Y yo creo que eso es lo importante en la vida, ¿no? El legado que tú vas dejando en cada proyecto en el que estés, ¿no? En el día a día. Al final, juzgar a una persona por un momento dado, como puede ser una final, pues claro, estás en una final, te enfrentas a jueces, te enfrentas a crítica y ganas o pierdes, ¿no? Pero yo tenía muy claro que el camino iba a ser un camino donde yo quería mostrarme estable, porque soy una persona estable, quería mostrarme disfrutando, natural, y he tenido la fortuna de que mucha gente, muchos espectadores que han podido ver MasterChef, lo han interpretado de la misma manera que yo, lo han vivido igual y me han considerado el ganador en muchas situaciones. Entonces, para mí ese es el mayor premio, de verdad. O sea, te diría lo contrario, no hubiera cambiado el vivir la experiencia MasterChef por vivirlo de otra manera y que me hubieran dado el título de ganador, ¿no? Habiendo hecho un análisis entre, bueno, hemos empezado hablando del fútbol, ¿no? Etapa más temprana, en el mundo adulto, digamos, llamémoslo así. Luego habiendo pasado a Paula, habiendo pasado a tus hijos y ahora con MasterChef, si tuvieses que elegir entre tu vida de antes del fútbol y antes de conocer a Paula y demás y tal, o tu vida ahora televisiva, bueno, también con las cosas del deporte, pero televisiva con Paula y demás, ¿con cuál te quedarías de las dos? Pues yo me quedaría con un híbrido. O sea, para mí el escenario idóneo hubiera sido conocer a Paula con 20 años, eh, haber tenido ese núcleo familiar, ¿no? de casa, de no sentirte solo, de formar una familia, de que mi hijo hubiera tenido la posibilidad de conocer a lo que se ha dedicado su padre, ¿no? Porque no sé si mi hijo me conocerá haciendo algo que sea a la altura de lo que he sido como futbolista. Pero sí es verdad que, bueno, pues una ilusión que hemos tenido todos nosotros en el mundo del fútbol, pues es que nuestros hijos vengan a los entrenamientos, vengan a los partidos, ¿no? Hubieran conocido lo que es su padre, ¿no? Y mi hijo no ha sido así. Pero bueno, no me puedo quejar de la vida que he tenido. He podido, bueno, he estado mucho tiempo soltero, he estado mucho tiempo solo, he podido conocer a muchas personas, relacionarme con muchos perfiles de personas y eso me ha dado la posibilidad de, cuando he encontrado una persona que realmente para mí era diferente al resto, pues intentar estar centrado únicamente en ella y así se lo demuestro diariamente. O sea, la lealtad para mí es un factor muy importante, ¿no? Vamos a ir con las preguntas clásicas de esta nueva temporada, de este programa. Si tuvieses que enviar a alguien al cielo, ¿a quién sería? En el sentido metafórico. No, o sea, no matarlo. Pero ¿a quién enviarías al cielo? Al cielo. De cabeza. De cabeza. Del tirón. Uf. Es una pregunta compleja, ¿eh? Pues yo mandaría al cielo. No sé decir. Que me voy a meter ahí en un lío gordo, ¿eh? Tienes para elegir. A mí me gustaría, cuando me toque, tener la posibilidad de ir al cielo. O sea, ¿crees que irías al cielo por tus acciones? Yo a día de hoy pondría la mano en el fuego que voy al cielo. Pero no sé si, no lo sé, te voy a poner un ejemplo. No sé si un descerebrado un día se va a equivocar con mi familia y tendrá una contraprestación. Y yo seré el culpable, ¿no? Entonces, como uno nunca sabe hacia dónde va el mundo, ¿no? Cosas mañana, ¿no? Pero yo espero que si algún día alguien tiene que ir al cielo, pues me den a mí la posibilidad. Si tuvieses que enviar a alguien al infierno. Al infierno, uff. Me han dicho de todo, ¿eh? O sea que no te asustes. Pues mira, yo mandaría, aparte en un saco bastante amplio, a todos esos hombres o mujeres que han abusado de niños. Hay muchas noticias que no me gustan, pero cuando veo que con los menores se ejerce autoridad, se abusa y en ese ámbito es tan específico, vamos, creo que son personas que no tenían que haber nacido. Si tuvieses que enviar a alguien al purgatorio. Al purgatorio, me daría Iker Casillas. Luego le pegamos un toque. Miguel Torres, un placer, tío. Un placer, muchas gracias. Pasaste por aquí. Gracias.